Y amén. Bueno, hermanos, quiero presentarles al pastor Josh Scally, que es el pastor líder en la iglesia Emmanuel Baptist Church en Raleigh, eso es Carolina del Norte en los Estados Unidos. Él es parte de su iglesia de la Red Pillar, es la camiseta que tiene puesta, que es una de las redes con las cuales nosotros trabajamos como seminario. Es una de las redes que apoya precisamente el seminario, de manera que usted puede estar en esta conferencia sin pagar un peso, de manera que usted puede estar en este lugar y muchos conectados en este momento online sin tener que preocuparse por el dinero. Así que damos gracias a Dios. Él está junto con su esposa y el coordinador de misiones de su iglesia, otro hermano de otra iglesia en la misma ciudad, sirviendo. Esta mañana hicieron una conferencia en una iglesia que nosotros plantamos hace un año en el sector de Simón Bolívar, acerca del sufrimiento, de las pruebas, y ahorita está con nosotros acá. Así que, Josh, thank you for being here. It's such a privilege, brother. I just introduced you, so whatever you want to say about yourself, your family, we are here. Grace and peace to you in the name of our Lord Jesus. Gracia y paz para ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. I thank God to be with you today. Yo le doy gracias a Dios por poder estar con ustedes el día de hoy. This is our first time in Colombia. It has been wonderful. Esta es la primera vez que estamos en Colombia y ha sido maravilloso. The food is delicious. La comida es deliciosa. The people are so friendly. La gente es tan amigable. The traffic, I'm still learning. El tráfico, todavía estoy aprendiendo. But we made it here safely. Pero llegamos aquí a salvo. I believe in miracles. Y entonces eso me ha llevado a creer más aún en los milagros. I loved my time in seminary. Yo amo todo esto del seminario. I have graduated from 3 different seminaries. Yo me he graduado de 3 seminarios diferentes. I loved learning systematic theology, Me encantó aprender teología sistemática, biblical theology, teología bíblica, Greek and Hebrew, el hebreo, el griego, church history, la historia de la iglesia and all the wonderful things you learn. y todas las cosas maravillosas que sé que ustedes están aprendiendo aquí. But the truth we most need Pero la realidad, la necesidad más palpable que tenemos is the Word of God. es la palabra de Dios. So my hope this afternoon Entonces mi esperanza, mi meta para esta tarde is to spend 3 sessions es pasar con ustedes durante 3 sesiones, hopefully helping us to read the Bible well. con la esperanza de poder ayudarnos y equiparnos para poder leer nuestras Biblias de mejor manera. When you leave, I pray you will have greater trust in God and His Word. Y es mi oración que cuando usted salga de este salón esta tarde, usted tenga una mayor confianza en la palabra de Dios. Have you ever lifted something very heavy? ¿Alguna vez usted ha levantado algo muy pesado? To lift it rightly, you need the right posture. Pero para poder levantar algo pesado, usted necesita tener la postura adecuada. Then you can make the right practice. Y entonces usted luego puede levantar ese peso de una manera correcta. In our 3 sessions, En nuestras 3 sesiones, thank you, we will first talk about the right posture vamos a estar hablando acerca de la postura correcta. and then the right practice to read the Bible. Y luego vamos a hablar acerca de la práctica correcta para leer la Biblia. And please remember this. Y por favor recuerden esto. Having the right posture Tener la postura correcta is more important than learning the right practice. es mucho más importante que tener la práctica correcta. Because God resists the proud, Porque Dios resiste al orgulloso, but He gives grace to the humble. pero Él levanta y abraza al humilde. The title of session 1 Así que el título de la primera sesión is Read the Bible Relationally, es Lee la Biblia de manera relacional. because God breathed the Bible Porque Dios ha inspirado la Biblia to bring us to Himself in Jesus. para traernos hacia sí mismo en Jesús. Please now turn to 2 Timothy 3. Y entonces ahora quiero pedirles que abran sus Biblias y me acompañen a 2 de Timoteo capítulo 3. We're going to read verses 14 through 17. Vamos a leer los versículos 14 al 17. If you are new in seminary, Si usted es uno de los estudiantes nuevos de este seminario, or if you are advanced in seminary, o aún si usted es uno de los estudiantes que está en el curso más avanzado del seminario, God has something for us all in this wonderful passage. Dios tiene algo para todos nosotros en este pasaje maravilloso. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17.
Ya. Hermanos celulares, por favor. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. This passage tells us so many important things about the Bible. Este pasaje nos dice tantas cosas tan importantes acerca de la Biblia. Even the ones that seem simple Aún las cosas que parecen sencillas have profound importance. tienen una importancia profunda. Let's begin with this question. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? Dios. We see in verse 16, all scripture is God-breathed. Entonces vemos allí en la escritura, en el versículo 14, que toda la escritura es inspirada por Dios. Versículo 16. Friends, what you are holding is the word. Amigos, cuando ustedes están sosteniendo este libro, están sosteniendo la palabra de Dios. This is not like any other book. Este libro no es como cualquier otro libro. This is living and active. Este libro está vivo y está actuando. It is powerful. Es poderoso. It is the word of God. Es la palabra de Dios. God can do amazing things through his Y word. Dios puede hacer cosas maravillosas a través de su palabra. Great things happen when God breathes. Las cosas más grandes suceden cuando Dios respira algo, cuando Dios dice algo. Isn't that how he gave life to man? Porque esa es la manera en que Dios le dio vida al hombre, por ejemplo. God breathed into Adam and he came alive. Dios respiró, Dios pasó su aliento sobre Adán y Adán vino a vivir. God breathes through his word. Dios está manifestando su aliento de vida a través de su palabra. He gives life. Él da vida. Praise God. Alabado sea Dios. I also want you to notice why God wrote the Bible. Pero también quiero que ustedes noten en ese texto por qué fue que Dios inspiró las escrituras. I believe we see this in verse 15. Yo creo que eso lo podemos ver en el versículo 15 con claridad. The sacred writings Los escritores sagrados. make us wise unto salvation in Jesus. Dice que las escrituras nos pueden dar la sabiduría para recibir la salvación mediante Jesús. The Bible brings us to Jesus. La Biblia nos trae hacia Jesús. So always read the Bible relationally. Entonces siempre debes leer tu Biblia de una manera relacional. The Bible is the only book that when you read it, the author shows up. Porque la Biblia es el único libro que cuando alguien la lee, el autor se manifiesta allí en ese lugar. Remember when we read the Bible, Recuerda cuando tú leas la Biblia, we are encountering God estamos teniendo un encuentro con Dios and spending time with God. y pasando tiempo con Dios. And this is how he brings us to salvation. Y esto es la manera en que somos traídos a salvación. I also want you to know this, that all scripture does this. Y también quiero que notes lo que el texto dice, y es que toda la escritura hace esto. So no matter where you are in the Bible, Entonces, sin importar en qué parte de la escritura tú te encuentres, it's meant to bring you to Jesus, toda parte de la escritura, toda porción tiene el propósito de llevarte hacia Jesús, to make you wise unto his salvation. para que te hagas sabio y puedas recibir esa salvación. The word translated sacred writings La palabra de la cual se traducen los sagrados escritores, o las sagradas escrituras, perdón, refers to all of the Bible. hacen referencia a toda la Biblia. But when Timothy first read it, Pero cuando Timoteo, esta carta a Timoteo fue escrita, he only had the Old Testament. en ese momento solo se tenía el Antiguo Testamento. Did you know the Old Testament Usted sabía que el Antiguo Testamento can make you wise to salvation in Jesus? puede hacerte tener sabiduría para recibir la salvación en Jesús. ¿Sabías eso? Be sure to read it that way, Y nosotros deberíamos leer el Antiguo Testamento con esa expectativa, because God intends it that way. porque esa es la intención que Dios tenía cuando inspiró el Antiguo Testamento. I also want you to see in verse 15. Pero también quiero que notes en el versículo 15, ¿verse what? 15. Ya, 15. When Timothy was able to understand the Bible. ¿Cuándo fue que Timoteo tuvo la capacidad de entender la Biblia? ¿Qué dice tu texto?
Ya, since childhood. when he was a child. Cuando era un niño. This reminds us that the Bible is clear. Esto nos hace recordar que la Biblia es clara. If you're here today and you feel overwhelmed by how big the Bible is, Si tú estás en este lugar y te sientes de alguna manera abrumado por todo esto de la teología y cómo leer la Biblia, or how complex the Bible can seem, o cuál compleja puede ser la Biblia, remember that a child can be wise to salvation. recuerda que la propia Biblia está diciendo que un niño puede recibir sabiduría en la Biblia. You can understand the Bible. Tú puedes entender tu Biblia. God will help you. Dios te va a ayudar. God can open our eyes. Dios puede abrir nuestros ojos. He can open our hearts. Él puede abrir nuestros corazones. And a child can read the Bible. Y un niño puede leer la Biblia. Thanks be to God. Así que gracias a Dios. Verse 14 also says El verso 14 también dice, to continue. que dice persevera. So though the Bible is simple enough for a child, Así que aunque la Biblia es tan simple para que un niño la pueda entender, it's complex enough that you never stop learning. es tan compleja que tú nunca dejas de aprender de ella. So continue. Así que debes persistir. If you're at the beginning, Si estás al principio, do not be afraid. no tengas miedo. If you feel that you're far along, Si tú sientes que estás muy lejos be humble. o que has avanzado mucho, sé humilde, We will never stop learning. porque nunca dejamos de aprender de la Biblia. God is infinite. Porque Dios es infinito, God is good. Dios es bueno. We get to rejoice in knowing him better each day. Entonces nosotros debemos regocijarnos en el hecho de poder aprender de Él más cada día, From one degree of glory to the next. desde un grado de gloria al siguiente. I now would like you to turn to John 5. Y ahora me gustaría que ustedes me acompañaran al Evangelio de Juan en el capítulo 5. We're going to look at verses 37 through 47. Vamos a mirar los versículos 37 al 47 de Juan 5. Juan 5, 37 al 47. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, entonces espérenme. Dice, el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? In John chapter 5, En Juan 5, Jesus is talking to the Pharisees. Jesús está hablando a los fariseos. They are experts in the Bible, Ellos son expertos en la Biblia, and yet they don't really understand it. pero al mismo tiempo no entendían la Biblia. Do you see why they do not understand it? ¿Te das cuenta por qué podemos afirmar que ellos no entendían la Biblia? ¿Lo notas? The answer is because they reject Jesus. La respuesta es porque ellos rechazaban a Jesús. In verse 38, En el versículo 38, Jesus says, "You won't believe the one God sent." That's Jesus. Jesús le dice, es porque ustedes no creen en aquel que Él envió. Él está hablando de Él mismo, de Jesús. But in verse 39, Pero en el versículo 39, Jesus says the scriptures are about him. Jesús dice que las escrituras son acerca de Él. But in verse 40, Pero en el versículo 40, they refuse to come to Jesus. ellos se niegan a acercarse a Jesús. Remember, our first posture Entonces recuerda, nuestra primera postura is to read the Bible relationally. es leer la Biblia de manera relacional. The scriptures testify about Jesus. Las escrituras testifican acerca de Jesús. When you read the Bible, Cuando tú lees la Biblia, you must receive Jesus. tú debes buscar ver a Jesús. Tú debes recibir, aceptar a Jesús.
or you will not understand the Bible. De otra manera, tú no vas a poder entender la Biblia. I'd like to pause for a moment Yo me gustaría pausar por un momento to make sure that you have received Jesus. para asegurarme de que todos los que están en este lugar han recibido a Jesús. This might be news to you, Porque tal vez haya alguien aquí nuevo. but it's very good news. Son noticias, pero son muy buenas noticias. Jesus is God's Son. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Jesus came down from heaven to earth. Jesús vino del cielo a la tierra. Jesus lived without ever sinning, Jesús vivió una vida perfecta sin pecado. but he died on the cross for sinners like Pero us. Él murió en la cruz por causa de pecadores como nosotros. And he rose in victory to pay for our Y sins. Él se levantó en victoria habiendo pagado por nuestros pecados. And right now he's on the throne next to God, Y en este momento Él se encuentra sentado en el trono a la derecha de Dios, praying for all believers. orando por todos los creyentes. Thanks be to God. Gloria sea a Dios. But if you're here Pero si tú estás aquí and you haven't yet received Jesus, y aún tú no has aceptado a Jesús, when you receive him, cuando tú le recibes, it'll lift the veil from your eyes, el velo que hay en tus ojos va a ser quitado. and the Bible will come alive. Y entonces la Biblia va a tomar vida para ti. Perhaps today you need to respond to Jesus. Y entonces tal vez has venido a esta conferencia, pero tu mayor necesidad es responder a Jesús. And I can tell you that when you do, Y yo quiero decirte que el momento que eso suceda, you will love this book. tú vas a amar este libro. This is how you spend time with Jesus. Porque aquí es donde tú pasas tiempo con Jesús. I'd like to show you something else Jesus says here. Me gustaría mostrarles algo más que Jesús nos dice aquí. Notice in verse 45, Noten en el versículo 45, who will accuse the Pharisees? de acuerdo a Jesús, ¿quién es el que va a acusar a los fariseos? Moisés. Is that not funny? ¿No es algo como chistoso? Moses was the Pharisees' favorite guy, Porque Moisés era el personaje favorito de los fariseos. but Moses accuses them Pero Moisés los va a acusar a ellos. because Moses was writing about Jesus. Porque Moisés cuando escribió estaba escribiendo acerca de Jesús. So remember when you read Genesis, Exodus, Entonces recuerden, hermanos, cuando estén leyendo Génesis, Éxodo, the beginning books of the Bible, que son los libros con los que inicia la Biblia, that they are ultimately testifying about que en Jesus. última instancia ellos están testificando acerca de Jesús. Perhaps this illustration will help. Y tal vez esta ilustración nos pueda ayudar. I'm a very bad gardener. Yo soy un pésimo jardinero. My wife gave me a flower for my office. Mi esposa me regaló una flor para que pusiera en mi oficina. It was dead in a week. Y en una semana, en menos de una semana, ya estaba muerta. But let me give you an illustration Pero déjenme darles una ilustración about a tree. acerca de un árbol. If you have a microscope Si tú tuvieras un microscopio and you look at one branch on a y tree, tú estuvieras mirando una rama de ese árbol, you can learn a lot of details. tú puedes aprender muchos detalles de la rama. But if you don't also know how to step back Pero si no aprendes cómo echarte para atrás and see the whole tree, y mirar el árbol completo, you won't really know what's going on. tú nunca vas a entender qué es lo que está sucediendo en realidad. If you see groups of trees Pero si tú ves grupos de árboles and they are orchards of the same y fruit, ves como un sembradío de árboles, you will notice big patterns. tú vas a notar patrones más grandes. And the Bible works that way. Y la Biblia funciona de esa manera. There's an author named J.I. Packer. Hay un autor llamado J.A. Packer I quote him now. y yo voy a citar algo que él dijo. The traveler through the Bible landscape El viajero que está moviéndose por el paisaje de la Biblia misses his way se pierde su camino as soon as he loses sight apenas pierde de vista la colina, of a hill called Calvary. la colina llamada Calvario. Wherever you are in the Bible, En el punto, en el texto que tú te encuentres leyendo en la Biblia, don't forget where the cross is, no puedes olvidar dónde está la cruz. or you will lose your way. De otra manera tú vas a perderte en el camino. I once went kayaking on a big lake. Yo una vez estaba allí con un kayak en un lago grande. I was so excited I paddled too Yo fast, estaba muy contento allí, muy animado y estaba remando muy rápido. and I lost sight of the shore, Pero entonces perdí por un momento de vista la costa and I couldn't find my way back, y no podía encontrar la manera de regresar a la orilla. at least for a long time. Y por lo menos fue un muy buen tiempo que pasé sin poder regresar. Brother and sister,
Hermanos y hermanas, when you read the Bible, cuando ustedes leen su Biblia, don't lose sight of Jesus' cross. no pierdan de vista la cruz de Cristo. Now I would like to quote David M. King. Ahora me gustaría citar a un autor llamado David King. He has a wonderful book. Él escribió un libro maravilloso. Its title is Your Old Testament Sermon Needs to Get Saved. El título de su libro es Tus sermones del Antiguo Testamento necesitan ser salvados. Here's what he says. Esto es lo que él dice. If Christ is the final word from God, Si Cristo es la palabra final de Dios, then all previous words lead to him. entonces todas las palabras previas se están llevando hacia Él. So keep sight of the cross. Así que mantén en vista la cruz. We want to know the immediate context Nosotros queremos conocer el contexto inmediato in which one verse fits. en el cual un versículo en particular encaja. But we also want to know how it fits in the book Pero también queremos entender cómo ese versículo encaja en el libro, and how it fits in the Bible. pero también cómo encaja en la Biblia completa. The Bible goes from beginning to end, Porque la Biblia, cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando de principio a fin. and it weaves one story. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia es una sola historia. And the key turning point of that story Y el punto de quiebre en esa historia is the cross of Jesus es Christ. la cruz de Jesucristo. So keep sight of the cross. Así que mantén siempre la cruz en vista tuya, a la vista. All right, our first posture Entonces nuestra primera postura, so that we can lift de safely, manera que podamos levantar ese peso, is to read the Bible relationally. es leer la Biblia de manera relacional. But now I am going to share some specific practices or approaches. Pero entonces ahora voy a compartir con ustedes algún acercamiento práctico y específico. If you would like to take notes, Si a usted le gusta tomar notas, I'm going to give you 9 principles. yo le voy a dar en este momento 9 principios. These are my own principles, Estos son mis propios principios, but I do want to thank D.A. Carson for helping me develop them. pero quiero darle crédito a D.A. Carson porque me ayudó a modelar estos principios. At the end of these 9 principles, Al final de estos 9 principios, I would love to take a few questions if you have them. voy a abrir espacio para tomar preguntas si alguien tiene preguntas. Here's principle number 1. Entonces aquí va el principio número 1. All of the Bible was written for us, Toda la Biblia fue escrita para nosotros, but none of the Bible was written directly to us. pero nada de la Biblia fue escrito directamente a nosotros. For us, Para nosotros, but not to us. pero no a nosotros. So when you're reading the Bible, Entonces cuando estás leyendo tu Biblia, wherever you're reading, no importa en qué pasaje, it has a truth profitable for you. tiene verdades que son de provecho para ti. But we also must understand Pero al mismo tiempo tenemos que entender the historical context. el contexto histórico, That way we rightly understand de manera que podamos entender de manera correcta what God is saying for us today, lo que Dios está diciéndonos a nosotros el día de hoy. because we understand what he said in the past. Porque nosotros entendimos lo que Él está diciendo en el pasaje. That's principle number 1. Ese es el principio número 1. Now principle number 2. Ahora, principio número 2. The immediate context El contexto inmediato is more important es más importante than the far away context. que el contexto que se encuentra más lejos. What I mean by this ¿Qué significa lo que acabo de decir? is first pay attention to what's around. Es primero presta la atención a lo que se encuentra alrededor de lo que estás leyendo. If you zero in on one verse, Si tú estás haciendo zoom en un versículo, you need to know the verses around it. tú necesitas conocer los versículos que se encuentran alrededor de ese verso. Will you flip back to John 3? Si volvemos a John what? John Juan, chapter 3. Juan capítulo 3, allí en sus Biblias, hermanos. Juan capítulo 3. In John chapter 3, Jesus is speaking to Nicodemus En este capítulo Jesús está hablando con Nicodemo and telling Nicodemus that he must be born again. y le está diciendo a Nicodemo que Nicodemo necesita nacer de nuevo. Can you please read verse 5? Vamos a leer el versículo 5, capítulo 3 de Juan. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. This verse has been confusing for many people. Este verso ha sido confuso para muchísima gente.
What does Jesus mean by the water and the Spirit? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo o a qué se refiere cuando dice del agua y del espíritu? If we want to know the answer, Si queremos conocer la respuesta, where should we start? ¿dónde deberíamos comenzar? The answer is to keep reading the verses around. La respuesta es seguir leyendo los versículos que están alrededor de ese versículo. Will you now read verse 10? Vamos a leer ahora el versículo 10. Dice así, Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? See, Jesus said to Nicodemus, Así que Jesús le acaba de decir a Nicodemo, as a teacher of Israel, como maestro de Israel, you should know these things. tú deberías entender estas cosas. That gives us a massive clue. Y esto nos da algo importante. It means the answer to verse 5 Nos dice que la respuesta al versículo 5 must be in the Old Testament that Nicodemus knew. debe encontrarse en el Antiguo Testamento, porque eso eran las escrituras que Nicodemo conocía. So we know that Jesus by water and spirit Entonces allí podremos entender qué es lo que quiso decir Jesús con esto de agua y del Espíritu. is referring to what Ezekiel promised. Y entonces podemos ir rápidamente y entender que se está hablando de la promesa hecha a Ezequiel, Of the purifying work of the Holy Spirit. del efecto purificador, la obra purificadora del Espíritu Santo. This is what Nicodemus would have known as a teacher. Y eso es lo que Nicodemo debería haber sabido como un maestro de Israel. So the verses nearby Entonces, los versos que están alrededor are where we begin. son donde nosotros comenzamos. That's principle number 2. Ese es el principio número 2. Now number 3. Número 3. The Bible gives truth statements, La Biblia nos da declaraciones verdaderas, but gives them within a story. pero nos las da dentro de una historia. In our church, we have many engineers. En nuestra iglesia local allí tenemos muchos ingenieros. Are there any engineers here today? ¿Hay algún ingeniero con nosotros esta tarde? Levante su mano. Thank you. Put your hands down. Gracias por levantarla. Many of our engineers Muchos de nuestros ingenieros are married to people who studied books and literature. se casaron con gente que estudia libros y literatura. I've always found that funny. Y yo siempre encuentro esa mezcla chistosa, The engineer tends to think this way. porque el ingeniero tiende a pensar como en puntos, número 1, número 2, número 3, listados. The person trained in story tends to think this way. Pero la gente que le gusta la literatura piensa pensar en historias, como así. The Bible contains both. Pero la Biblia mezcla las dos también. It's helpful to understand that those statements Es útil entender que hay unas declaraciones, exist within a story. pero esas declaraciones existen usualmente dentro de una historia. Take, for example, the Ten Commandments. Por ejemplo, piensen en los 10 mandamientos. These are statements in Exodus 20, Esas son declaraciones que aparecen en Éxodo 20. but it's part of the story of God's deliverance. Pero esas declaraciones hacen parte de la historia de la liberación que Dios llevó a cabo con el pueblo, When he rescued his people out of Egypt cuando rescató a su pueblo de Egipto and brought them through the Red Sea. y los trajo a través del Mar Rojo. You best understand the statements Entonces tú debes entender las declaraciones, if you know how they fit in the story. pero lo vas a entender mejor si tú sabes cómo encajan esas declaraciones dentro de la historia. That's principle number 3. Ese es el principio número 3. Now, principle number 4. Principio número 4. All scripture is God-breathed Toda la escritura es inspirada por Dios, without erasing human personality. sin borrar, sin eliminar la personalidad humana del autor. The Bible tells us in 2 Peter 1 La Biblia nos dice en 2 de Pedro 1 that the Holy Spirit que el Espíritu Santo spoke through human people habló a través de seres humanos, so that they wrote what God wanted said. de manera que ellos escribieron lo que Dios quería que ellos escribieran. And yet they have their own unique personality. Pero al mismo tiempo Dios no anuló sus personalidades únicas. If you understand this, you'll interpret the Bible well. Si tú entiendes esto, vas a interpretar la Biblia bien. For example, if you want to understand Por ejemplo, si tú quieres entender what Luke means by a specific word, lo que Lucas quiere decir en alguna palabra específica, then look at Luke first entonces primero conoce a Lucas. before you look at John or Matthew, Antes o lo mismo sucede con Juan o Mateo, because they have unique style. porque cada uno de ellos tiene un estilo único.
and it's all God-breathed. pero todo lo que escribieron es inspirado por Dios. That's principle number 4. Ese es el principio número 4. Now, principle number 5. El número 5, Recognize feedback. reconoce el feedback. What I mean by this ¿Qué significa eso? is as you start to understand some parts, Es que cuando tú comienzas a entender algunas partes, la retroalimentación, perdón, it helps you better understand other parts. te ayuda a entender mejor otras partes. Here's a practical encouragement. Una manera práctica o sencilla de animarnos con esto es la retroalimentación de un pasaje a otro. When you're reading the Bible yourself, Cuando estás leyendo la Biblia por ti mismo, it's helpful to read the Old Testament es de ayuda leer el Antiguo Pacto and the New Testament y el Nuevo Testamento también in the same day. en el mismo día, They help complement each other. porque ellos se complementan el uno al otro. That's principle number 5. Ese es el principio número 5. Now, principle number 6. El número 6, Recognize where you are. reconoce dónde te encuentras. If you know where you are in the Bible, Porque si tú sabes dónde te encuentras en la Biblia, you'll better understand what's going on. tú vas a entender mejor qué es lo que está pasando. Over the years, A través de los años, many people have asked me, mucha gente, ¿siguen? many people have asked me Mucha gente me ha preguntado, why King David had more than one wife. ¿por qué es que David tuvo más de una esposa? Some people have said to me, Y alguna gente me ha dicho, maybe God thinks that's a good thing. tal vez fue que Dios consideró que eso era algo bueno en el tiempo de David. I said no, Y yo le digo, no, because I know what came before. porque yo sé lo que Dios dijo antes de que David tuviera varias esposas. In Deuteronomy 17, verse 17, De Deuteronomio capítulo 17, God forbid Dios prohibió the king to have more than one wife. que el rey tuviera más de una esposa. In Genesis 1 and 2, En Génesis 1 y 2, God made Adam and Eve. Dios hizo a Adán y a Eva. So recognize where you are Entonces, reconocer, entender en qué parte de la escritura estás, so you understand what God te va a ayudar a values. entender lo que Dios está diciendo. That's number 6. Ese es el principio 6. Now, principle number 7. Número 7, Keep reading. mantente leyendo. This one sounds simple, Ese suena sencillo, but often if you're at a verse pero usualmente lees un verso and it's confusing, y ese verso trae confusión, tal vez es difícil de entender. you'll find the answer Tú vas a encontrar la respuesta if you just keep reading. si tú sigues leyendo. So keep reading. Así que sigue leyendo. That's principle number 7. Ese es el principio número 7. Now, principle number 8. El número 8. Focus on what's in the text. Enfócate en lo que está en el texto que estás leyendo. Sometimes people want to know things outside the text, Porque algunas veces la gente quiere saber las cosas que están fuera de ese texto. but God has given us all we need in the text. Pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en el texto. Remember what we read earlier. Recuerda de lo que hablamos antes. The scripture La escritura can make you thoroughly equipped te puede hacer completamente equipado for every good work. para toda buena obra. Brother and sister, Hermanos, God has provided all you need Dios nos ha dado todo lo que necesitamos for life and godliness in His para word. la vida de piedad a través de la escritura. So keep reading. Así que mantente leyendo. That was principle number 8. Ese fue el principio número 8. Now, principle number 9. Ahora el principio número 9. Be careful about word studies. Ten cuidado con el estudio de palabras. It's probably obvious to you that I do not understand Spanish. Yo sé que ya seguramente es obvio para ustedes que yo no entiendo español. Can you tell me what de nada means? ¿Siguen? Can you tell me what de nada means? De nada means Oh, ok. Estaba buscando una palabra en if inglés, you de don't know nada that en one, inglés. then we're really in trouble. Ya, you make me in trouble. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué significa de nada? ¿Qué significa de nada? Yeah. So I'm told de nada means you're welcome. Y entonces algunos me han dicho que de nada significa de nada. But does it literally mean it is nothing? Pero lo que literalmente significa de nada es de nada. Nada.
But if you take it from one language to the other, Pero si tú tomas esa palabra de nada y la llevas a otro lenguaje literalmente, you might misunderstand what it's meant to mean. entonces yo no voy a entender lo que usted me quería decir a mí. There are books available to you Hay libros que están disponibles para ustedes, where you can look up the meaning of words in donde Greek. usted puede mirar el significado de cada palabra. But the best way to know what the word means Pero para entender lo que significa una palabra en realidad, la mejor manera is to see it in context. es ver la palabra dentro del contexto. So be careful with word studies. Así que tengan cuidado con esto del estudio de palabras. Instead, read the word. En lugar de eso, lee la palabra You'll understand. y tú vas a entender lo que significa. Those were the practices Esos son principios prácticos to follow the posture para seguir mejorando la postura of reading God's word relationally. de leer la palabra de Dios de manera relacional. I'd like to worship with you for a moment. A mí me gustaría adorar al Señor con ustedes un momento, One of the best parts of our lives porque una de las mejores partes de nuestra vida is meeting with God es through His word. encontrarnos con Dios en su palabra. Meet with God in His word Encontrarnos con Dios en su palabra until you meet with Him face to face. hasta que llegue el día en que podamos encontrarnos con Él cara a cara. Amen. Any questions on those 9 practices? Ahora me gustaría tomar, si existe alguna pregunta acerca de estos principios que acabo de dar, si hay alguien que necesite preguntar en algo de lo que acabo de enseñar, puede levantar su mano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que le gustaría que el pastor Josh responda? Aquí hay una mano levantada, aquí hay otra mano levantada, y hay otra mano levantada. Esperan que les lleven el micrófono. Dejen la mano levantada para que los hermanos que están sirviendo nos sepan. Allá había una mano levantada y aquí hay otra. ¿Tu pregunta? Tienes que preguntar en inglés directo. ¿Está apagado el micrófono? No, mi pregunta está relacionada con el principio número 5, reconoce la retroalimentación, lee el Antiguo Testamento conectado con el Nuevo Testamento. No entendí muy bien eso, entonces me His gustaría... question is related with principle number 5 about feedback from the passages you already know and the relationship between Old Testament and New Testament. So he didn't get it quite right. Yeah, exactly. So if you're in John chapter 6 Entonces, por ejemplo, si tú estás en Juan capítulo 6 and Jesus says, I am the bread of life, y Jesús dice, yo soy el pan de vida, and you're reading Exodus, y tú has leído Éxodo, and God feeds His people with manna every day, donde aprendemos que Dios hizo descender maná para alimentar a su pueblo todos los días. you will understand them better. Entonces tú vas a poder entender con más facilidad lo que significa Juan 6. You will know that Jesus means I'm the bread you need every day. Entonces vas a entender que Jesús les está diciendo, yo soy el pan que ustedes necesitan todos los días. And without me, you cannot live. Y sin mí, ustedes no pueden vivir. Very good. Sí, pero ¿dónde está la retroalimentación ahí? Es decir, How do you see the feedback there? How That's do I his see question. them feedback Yep. together? You mean like how do you start to learn? Es a medida que tú comienzas a aprender, o sea, entiendo la idea de conectar, ¿sí? Yeah. Pero no entiendo entonces el concepto de retroalimentación en este Okay, contexto. let me help you there. Creo que lo que el pastor José está transmitiendo es cuando tú ya aprendiste un texto, ya entendiste lo que significa un texto, eso te va a servir para entender otro texto. Es decir, que tú estás retroalimentando el nuevo texto con lo que ya sabes del anterior. Entonces, es un cúmulo. Tú vas construyendo uno sobre otro. Esto que ya aprendiste hoy, no lo dejes atrás, sino utilízalo porque te puede ayudar a entender un nuevo texto. Porque eso que aprendí hoy me da feedback para lo nuevo. Exacto, tú Ok. vas a si estudiaste el Éxodo y viste lo del maná, cuando estés en Juan,
el feedback viene de Éxodo. Oh, allá hay pan de vida, Dios se está alimentando. Retroalimentas Juan 6 con Éxodo. Y haces así con todas las escrituras. Es decir, que todo lo que aprendes te ayuda a conectar y entender lo nuevo que estás estudiando. ¿Sí? Okay. Thank you. Muchas gracias. La pregunta es referente al momento en que estábamos hablando sobre Nicodemo. My question is related with Nicodemus. Cuando me podría por favor ampliar cuando usted habla de que Nicodemo debía saber eso porque eso estaba en Ezequiel y quedé ahí perdida porque no When you sabía just qué mentioned se that trataba. Jesus said to him in verse 10 that you should already know that because you're a teacher, you're a master of Israel, and you mentioned Ezekiel, so she got lost there. Oh, yeah, thank you. Thank you. Ampliarlo a Ezequiel. Good question. Thank you. Buena pregunta, gracias. Because Jesus says Nicodemus is an expert, Porque Jesús está estableciendo que Nicodemo es un experto in the books for Israel. y es un maestro para Israel. Eso significa que él conocía el Antiguo Testamento. Then we know the answer is in the Old Testament. Entonces, lo que quise mostrar allí es que la respuesta tendría que estar en el Antiguo Testamento, porque eso es en lo que él era experto. So in this case, if I jump forward to Paul, Entonces, en este punto de Juan 3, si yo me fuera para Pablo, hacia adelante, I've gone the wrong direction. 'Cause yo Jesus estaría said- moviéndome en la dirección contraria, porque Jesús apuntó fue hacia atrás. Right. Eso es lo que él quiso decir allí. Thank you. Quería era preguntar exactamente o puntualmente. ¿Tú quieres ¿qué era saber en qué parte de Ezequiel de dices? Ezequiel Okay, she wants to know exactly Ezekiel when it speaks about Yeah. In the Ezekiel, Spirit who purifies. sure. In Ezekiel 34, Ezequiel capítulo 34, Ezekiel prophesies about a new covenant. Ezequiel está profetizando de un nuevo pacto, Well, God will make new people by the Holy Spirit. donde Dios va a crear un pueblo nuevo a través del Espíritu Santo. Jeremiah talks about this in Jeremiah 31. Jeremías habla también de esto en el capítulo 31. Jesus says Nicodemus should have known this. Entonces, por eso es que Jesús le dice a Nicodemo, tú deberías saber esto. ¿Sí? Ok. Aquí creo que hay una mano levantada. Allá, ok. Tenemos 2 minutos más para preguntas. Hi, good afternoon. Voy a hacer la pregunta en español para los demás, para que los demás entiendan. Gracias. La pregunta es con respecto al último punto, el 9, el que dice cuidado con el estudio de palabras. Hay gente que cuando nos ponemos a debatir de estos temas, del estudio bíblico y eso, toman el argumento de las traducciones, que al momento de uno hacer una traducción, a veces hay palabras que se transdiversan y se pierde el mensaje. ¿Cómo hacemos en ese caso para poder obtener el significado que es? Okay, her question is related with principle number 9 about the words. She said that sometimes when you're having an argument, people is like, okay, but the real meaning of this word is this, and in the translations, different translation has been twisted, Right. the true meaning of that word. So how can we make sure that we are getting the proper meaning of the word? Exactly. If you look up a word in a dictionary, Si tú vas y buscas una palabra en un diccionario, it might have 4, 5, or 6 definitions. tal vez encuentras 4, 5 y hasta 6 definiciones distintas para la misma palabra. Technically, that's called its denotative meaning. Y técnicamente no tengo idea cómo traducir eso, Denotative. de una traducción denotativa. But when that word is used in a conversation, Pero no es la manera en que yo usaría esa palabra en una conversación. it does not mean all 4, 5, or 6 things. Cuando yo uso esa palabra en una conversación normal, yo no estoy implicando los 5 o 6 significados. It means one of those things. Solo significa uno de esos 6 significados. And you can tell by the conversation. Y la única manera en que tú puedes saber cuál de los 6 significados es el que estoy implicando es por el contexto de la conversación. El contexto. That's called its connotative meaning. Eso significa el significado conector. Very good. Good question. Buena pregunta. Tenemos espacio para una más. ¿Había alguien más con mano levantada? Allá están dando el micrófono. Gracias por la oportunidad, pastor. Bienvenido. Gracias por el Thank you seminario. for the opportunity. Welcome, brother. Thank you for the seminar. Estoy aprendiendo bastante. I'm learning a lot.
Con relación al principio número 4, related with number 4, donde dice que la escritura es inspirada por Dios, where a God, través del Espíritu Santo que inspiró a quienes escribieron, sin dejar a un lado su personalidad. where God inspired the word without erasing the personality. Okay. Podría entonces yo pensar Could I say que en 1 Corintios 11, cuando Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo, that in 1 Corinthians 11, where Paul is saying, imitate me the way that I imitate Jesus, Yeah. es porque está mostrando un poco de falta de humildad debido a que él era pues experto en la ley, siendo que Gamaliel fue su profesor, su instructor. it's because Paul is showing off himself, like popping up himself, because he was a Pharisee teaching under Gamaliel. I agree with you. That's a good question. Es una buena pregunta. Thank you. Maybe this will help you some. Tal vez esto te pueda ayudar. I think Paul's point Yo creo que lo que Pablo está diciendo allí is that all he can do es que todo lo que él puede hacer is point to Jesus. es apuntar a todo el mundo hacia Jesús. That's all any of us can do. Es lo que Pablo está haciendo allí. I'm a pastor. Yo soy un pastor. I do not tell people to follow me. Yo nunca le digo a la gente, imítame a mí. I tell them to follow Jesus. Yo les digo, mira, sigue a Jesús. And to the extent I follow Jesus, Pero en el punto o en lo que yo imito a Jesús, I hope to help them. yo sí espero que ellos imiten eso que yo estoy haciendo. Makes sense? ¿Sí hace sentido? Ok. Muy bien, se acabó el tiempo. Do you want to take one more? Sure. Ok, una más para el break, porque tenemos que ir al break. Aquí hay una mano levantada, ya viene Patricia. El micrófono, hermano. No lo necesitas, pero está quedando grabado. Bueno, buenas noches, buenas tardes. En la primera que dice, toda la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. In the first part where you say the Bible was for us, but not to us. Right. Right. Yeah. ¿Cuál es la pregunta? Could you go broader on that or deeper? Sure. Yeah. Hermano, silencio, por favor. So we began with 2 Timothy 3. Comenzamos con 2 de Timoteo 3. He said, all scripture is profitable Dice que toda la escritura es de provecho, es útil to correct, para corregir, to encourage, para animar, to instruct, para instruir, to conform, para conformar, so that the man of God may be thoroughly equipped de manera que el hombre de Dios pueda ser completamente equipado for every good work. para toda buena obra. So when I say for us, Entonces, cuando digo para nosotros, I mean every part of scripture is profitable for us. Significa que toda parte de la escritura es buena para nosotros, tiene provecho para nosotros. But because it was first written to different people, Pero por causa de que la escritura fue escrita inicialmente para otra gente, it helps to understand what they were listening. entonces es bueno para mí entender qué fue lo que ellos entendieron cuando la recibieron. Perhaps this will help. Probablemente te ayude esto. Paul wrote 1 Corinthians to the church of Corinth. Pablo le escribe la carta a los Corintios para la iglesia en Corinto. So it helps if I know what's going on in Corinth Entonces a mí me ayuda a entender qué estaba pasando en Corinto by reading the whole letter. al leer toda la carta. And then I can see what it means for me Y entonces allí es donde puedo ver y aplicar qué tiene esto que ver conmigo, without twisting it. sin torcer la escritura. ¿Sí? Tal vez un ejemplo que pueda ayudarnos, maybe a little example as well. Es muy común, tal vez ustedes en sus Biblias lo hagan, que cada palabra que tenemos en el Antiguo Testamento, donde dice, te digo a ti, Jeremías, o te digo a ti, Israel, tú eres mi siervo y te daré las llaves y quebrarás puertas y conquistarás. Muchos borraban ahí y ponían Juan o su nombre. Pero eso no fue escrito para nosotros, aunque es de provecho, pero al que se le dio esa autoridad, yo digo que tú, Ciro, eres mi siervo y harás, eso fue a Ciro, no fue a nosotros, pero ver eso es de provecho para nosotros, pero no fue para nosotros. ¿Okay? Muy bien, hermanos, con esto vamos a nuestro break, 20 minutos, y continuamos con la sesión número 2 y número 3. Thank you. Thank you.